este proceso recién hemos iniciado en el nivel secundario. En ese sentido, vamos a compartir pues cómo estamos entendiendo este proceso de implementación de la educación intercultural bilingüe en el nivel secundario. Muy bien, para iniciar, colegas, permítanme compartir esta presentación. Acá tenemos la presentación y la pregunta que nos lanzaba Hugo era ¿qué implica desarrollar competencias en contextos bilingües? Para esto, colegas, vamos a centrarnos primero en el enfoque por competencias, y cuán cercano, cuán relacionado está el enfoque por competencias con el modelo de servicio EIP. ¿Es posible desarrollar competencias en contextos bilingües? ¿O solamente para desarrollar competencias necesitamos estar en un contexto más citadino, de mucha población? Vamos a analizar justamente en esta primera parte. Una segunda parte de mi presentación va a ser en realidad la apertura para la planificación. ¿Cuáles son las condiciones que debemos tener en cuenta para hacer una planificación para desarrollar competencias? Es decir, no nos desligamos en ningún momento sobre cómo desarrollar competencias. Ese es nuestro fin de nuestro trabajo pedagógico. Bien, entonces iniciemos, colegas. Por favor, invitarles pues que vayamos tomando nota de vuestras inquietudes. Ya Hugo les ha indicado que va a haber un momento en el cual el moderador, que en este caso Hugo, va a ir consolidando, sistematizando las interrogantes o las inquietudes que ustedes puedan tener. Muy bien. La primera pregunta que les quiero hacer, colegas, es ¿cómo es la realidad? Y como estamos en la sala, colegas de todo el país, probablemente todos estamos pensando en una realidad vinculada al lugar donde nos encontramos, vinculada al contexto, ¿ya? Si todos en este momento están en vuestro escritorio, en vuestra sala, en vuestra casa, otros estarán tal vez en el patio, recibiendo los rayos solares, etcétera. Pero si vemos a nuestro entorno, ya solamente miramos a nuestro alrededor, vamos a ver distintas situaciones, ¿verdad? Distintas situaciones, y eso que están en un solo lugar. Pero si saliéramos de nuestra habitación, de nuestra casa, hacia la calle, hacia el patio, un poco más allá, a la acequia, al río, o nos acercamos más a la ciudad, vamos a ir encontrando en ese trayecto otro sinfín de situaciones. En realidad, estamos rodeados de un conjunto de situaciones. Y para esto, he intentado hacer un pequeño collage de fotos, ¿ya? Que podría más o menos sugerirnos de cómo es la realidad, ¿ya? Para los colegas que están en lugares más, digamos, concentrados, en lugares de población más concentrada, probablemente estén escuchando por la ventana, ¿no es cierto?, que los carros, las motos, los carros están circulando y hay ruido, por ahí escuchamos ruido, signo de que hay, ¿no es cierto?, conjunto de condiciones que le configuran así esa situación, ¿ya? Si si salimos un poquito de la población, vamos a encontrar en todos los pueblos, hay algún lugar donde se disponen los desperdicios sólidos. Me refiero a la basura, siempre. Es otra situación muy recurrente, ¿verdad? Vamos a ir observando también contextos donde hay ya mucha densidad poblacional, mucha congestión de casas, congestión de gente. Ya, ayer hablábamos en una reunión y decíamos que los espacios de cultivo cada vez más se están reduciendo. Y eso es una lógica de vida. La pregunta ¿es una lógica de vida de nuestros antepasados o es una lógica de vida que nos han traído otros? Eso va a ir abriéndose en esta discusión. Salimos un poco más allá de nuestra casa, vamos a ir encontrando, ¿verdad?, chacras con sembríos, distintos sembríos, dependiendo dónde nos encontramos. Y si nos alejamos un poco más allá, vamos a ir encontrando, pues, manifestaciones o formaciones naturales, restos arqueológicos, ¿verdad? Y estamos saliendo de la época de los carnavales,
Ya así hubiéramos estado probablemente bailando, gozando, si no hubiéramos estado en la pandemia, cuántos hubiéramos estado en esa situación. Pero se dan cuenta, colegas, vamos a ir encontrando un sinfín de situaciones. Un desafío para el maestro actual es que seamos, ¿no es cierto?, que tengamos ojos que identifiquen situaciones. Esas situaciones se van a convertir en punto de partida para empezar a hacer nuestra práctica pedagógica en conjunto, desde la planificación y llegando a la mediación, y ambos orientados a desarrollar competencias. En conclusión, la realidad es así de diversa. La realidad es así demasiadamente plural. Eso significa que tenemos grandes oportunidades para desarrollar aprendizajes significativos. Grandes oportunidades para desarrollar aprendizajes significativos. Entonces, si la realidad es así de diversa, ¿cómo afrontamos esa realidad, colegas? ¿Ya? Educacionalmente, pedagógicamente, ¿cómo afrontamos esa realidad? La realidad es así de diversa. Yo me encuentro en este momento en una habitación donde tengo ventana grande y a través de la ventana, en cada punto donde ubico mi mirada, encuentro distintas situaciones. Así de, mira, y eso que estoy sentado, si empezamos a recorrer y empezamos a ir más, a ver más allá de nuestro contexto situado, vamos a ir encontrando pues múltiples situaciones, ¿verdad? Entonces, esta realidad tan compleja, esta realidad tan diversa, ¿no es cierto?, nos muestran un conjunto de, digamos, tipificaciones. Por ejemplo, si vemos a las personas, vamos a ver que cada uno de nosotros somos distintos. Verán, mis ojos son un poco achinados. Ya no quiero saber por qué. ya no quiero enterarme por qué, pero eso es mi característica personal. Si veo a otro compañero, vamos a encontrar en un pequeño espacio personas totalmente distintas. Somos multiétnicos. Y si somos multiétnicos, cada uno tenemos un bagaje cultural también particular. Somos multiculturales. Probablemente a mí me gusta un tipo de música, a cada uno de ustedes otro tipo de música. En algún caso podemos coincidir, pero no siempre en todas, hablando solamente de música. Y la cultura obviamente tiene un espectro muchísimo más grande. Pero también tenemos la posibilidad de encontrar, ¿no es cierto?, personas que hablamos distintas lenguas, ¿verdad? Les he saludado en quechua, mi lengua materna es el quechua, ¿verdad? Pero puedo encontrarme con un compañero que habla aymara, con otro, tengo unos vecinos que son, ¿no es cierto?, del Brain, que son machiquengas, y así salgo simplemente hacia la calle y me encuentro con, ¿no es cierto?, personas con estas características particulares. Y cada una de ellas tienen diversas aspiraciones, diversas creencias, nos encontramos en diversos ecosistemas, etc. Y podemos ir concluyendo, colegas, que la realidad es muy plural, es muy variado, es muy diverso. Y seguramente si queremos describir con muchas más categorías, seguramente haríamos una nube de terminologías que describen la realidad. Pero podemos concluir diciendo que la realidad es compleja. Ya, la realidad es compleja. Por su diversidad, por su variabilidad, por su constitución, etc. La realidad es bien compleja. Entonces, colegas, la escuela, el colegio, el maestro, ¿cómo debe afrontar esa realidad? El enfoque por competencias nos dice, tienes que partir de la situación. Solamente así, lo que aprenden los chicos van a tener funcionalidad. Entonces, tenemos que pensar cómo afrontar esta realidad tan compleja. ¿Podemos afrontar esta realidad de un solo punto de vista, desde una sola lógica? El enfoque por competencias nos dice, es imposible entender esta realidad tan compleja, tan diversa, de una sola perspectiva, de un solo enfoque, de una sola arista. Es imposible. Tenemos que ver esta realidad desde múltiples perspectivas, desde múltiples ángulos, desde múltiples ángulos. Eso es la exigencia, colegas. La exigencia para entender la realidad.
¿ya? Y transformar esa realidad, ¿no es cierto? La exigencia es que entendamos y abordemos desde distintas áreas, desde distintas disciplinas, desde distintas aristas o lógicas de entender la realidad. Muy bien, claro, yendo desde lo particular a lo general, de lo general a lo particular. Entonces, ¿qué implica, colegas, afrontar de esa manera esta realidad? ¿Qué implica? Ya habíamos visto que la realidad es así, tan diversa, tan compleja, tan plural, y necesitamos abordar de muchas partecitas de esta realidad, ¿no? Necesitamos abordar de distintos laditos. Entonces, a lo largo de la historia, colegas, han ido, digamos, evolucionando las formas de afrontar la realidad. Ya, las formas de afrontar la realidad. No quiero hacer historia, pero ha habido una época en la historia, ¿no es cierto?, en la época del Renacimiento, en el que, por ejemplo, para afrontar la realidad, surgen las disciplinas científicas. Surgen las disciplinas, la matemática, el apogeo, obviamente, en la época del Renacimiento, pero estas disciplinas trascienden muchísimo más atrás, ¿verdad? Surge la matemática, la física, la química, la biología, la zoología, la anatomía, la fisiología, la botánica, etcétera, etcétera, con una gama de disciplinas. Cada una de esta gama de disciplinas tenía la función de ver la realidad, pero ¿miraba toda la realidad? No miraban toda la realidad, miraban la parcela de la disciplina. Si hablábamos, por ejemplo, de la botánica, su objeto de estudio, las plantas, solamente las plantas. Pero pregunto, ¿las plantas por sí solos existen? No. Para que existan las plantas necesitan el sustrato, es decir, el suelo. Y el suelo ya no es abordado por la botánica. ¿Ya? Para que esas plantas prosperen, necesita de nutrientes. Y nutrientes ya no aborda la botánica. Necesita agua. Agua ya no aborda la botánica. Necesita condiciones ambientales. La botánica. ¿Se dan cuenta, colegas, que para entender una situación, por muy pequeña que sea, se conjugan un conjunto de disciplinas? Entonces, esa época de las disciplinas, ¿verdad?, ha ido evolucionando, ha ido cambiando para pasar a la época del abordaje a la realidad desde la mirada multidisciplinar. Entonces, los especialistas dicen, no es suficiente entender la realidad desde una sola disciplina. Entendamos mejor desde distintas disciplinas. Muy bien, una etapa, digamos, más avanzada del abordaje a la realidad. Sin embargo, todavía el abordaje multidisciplinar no es suficiente, porque cada disciplina se quedaban así en parcelitas pequeñas, ¿no? Cada uno, ya tú estás viendo matemática, tú estás viendo, digamos, geografía, tú estás viendo física, tú estás viendo química. Seguramente les está recordando a ustedes cómo hacíamos nuestra práctica pedagógica antes de las áreas, ¿se acuerdan? Era disciplinar. Y cada maestro caminaba con su paquetito de trabajo, con su paquetito de recursos, de información para trabajar su asignatura. Ahí se llamaban asignaturas, ¿verdad? Pero la realidad actual, esta realidad compleja, exige ya un abordaje interdisciplinar. Es decir, las disciplinas tienen que articularse para entender bien esa situación, para entender bien esa realidad. Mira, cómo estamos, digamos, transitando en los procesos de comprensión, no solamente comprensión, en los procesos de abordaje, y no solamente abordaje, sino en los procesos de transformación de la realidad. Que hay los procesos de transformación de la realidad. Por eso ahora hay equipos de trabajo multidisciplinares, interdisciplinares. Ustedes habrán escuchado. Ahorita los políticos andan diciendo que su equipo es multidisciplinar. ¿Ya? Están diciendo es multidisciplinar. Es decir, hay varias especialistas de varias, ¿no es cierto?, líneas formativas o profesionales, etc. Sin embargo, colegas, en la actualidad no es suficiente el abordaje interdisciplinar a la realidad. Y se plantea, además del abordaje interdisciplinar y disciplinar y multidisciplinar, se plantea el abordaje transdisciplinar. Es decir, hay algunos elementos de la realidad, ¿ya? Y voy a ir entrando un poquito al modelo AIB. Hay algunos elementos de la realidad que no son estudiadas por las disciplinas. A esas se llaman, ¿no es cierto?, elementos transdisciplinares. Ya, elementos.
¿Y cuáles son esos elementos transdisciplinares? Por ejemplo, los saberes de nuestros ancestros, los saberes locales. Muchos de los saberes locales no es estudiado por ninguna disciplina, pues por eso algunos creen que eso es tradición, costumbre, antigüedad, ¿no es cierto? Es para los viejos, etc. Sin embargo, el enfoque de la complejidad está exigiendo en estos tiempos a todos los sistemas educativos del mundo, ojo, a todos los sistemas educativos del mundo, que entendamos la realidad también desde esa lógica propia. Ya los expertos del enfoque de la complejidad, por ejemplo, Sotolongo, dice que es importante tomar en cuenta el saber del hombre común. Y para nosotros el saber del hombre común son los saberes de nuestros ancestros, son los saberes locales. Son los saberes locales. En una reunión hace un par de días hablábamos, por ejemplo, sobre una actividad del calendario comunal, hablábamos sobre la siembra. Y decíamos, a ver, un ingeniero egresado de una universidad prestigiosa del país, ya que forma ingenieros agrónomos, va a sembrar chacra en las alturas de alguna comunidad. Y el terreno es pendiente. Entonces, dale una parcela a ese ingeniero para que siembre con sus saberes, ¿no es cierto?, científicos, y dale otra parcela a su lado a un hombre que nunca ha pisado la escuela. Nunca ha pisado la escuela. Los dos que siembren, los dos que siembren ahí. Entonces, vas a ver los resultados de la siembra. ¿Cómo va a salir? ¿Se dan cuenta? De pronto, y eso está demostrado, el hombre que no ha pisado ni nada de escuela, menos la universidad, va a sembrar o va a hacer de que la papa produzca en una situación de ese lugar en mejor, o sea, de mejor calidad o de mejor cantidad o de mayor cantidad que lo que ha hecho el ingeniero. ¿Por qué? Porque el saber del hombre común tiene mucho peso para situaciones contextuales. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué hacen los ingenieros agrónomos? Lo que hacen es hacer trabajo de manera participativa, ¿no es cierto? Promueven la participación de manera que todos los saberes confluyen. ¿El saber del ingeniero es válido? Claro que es válido. Probablemente él va a hacer estudios de suelos, pero no va a tener idea sobre cómo se va a organizar los surcos de la papa, porque de pronto ese ingeniero no está formado en un contexto así de una topografía pendiente, está formado en un contexto plano, de chacras planas. Entonces, se dan cuenta que el saber local tiene mucha importancia. Entonces, para entender la realidad y para afrontar la realidad, es importante el saber transdisciplinar, los saberes locales. Solamente así garantizamos el diálogo de saberes que el currículo exige, que en las siguientes diapositivas les voy a demostrar, ¿ya? Entonces, si necesitamos desarrollar o si necesitamos comprender la realidad desde la mirada transdisciplinar y para ello acudimos a los saberes propios, a los saberes locales, entonces necesitamos la lengua con el cual nos acercamos a ese saber. Vuelvo al ejemplo del ingeniero. Ese ingeniero que se ha formado en una universidad de Lima, es agrónomo, para que pueda comunicarse y preguntar al campesino que nunca ha pisado la escuela, ha hecho producir mejor, tiene que acercarse para preguntar, pues, ¿cómo has hecho? ¿Qué sabes? Pero si no sabe su lengua, ¿cómo se va a acercar? ¿Se dan cuenta? El medio con el cual accedemos al saber local generalmente es la lengua de ese saber, es decir, es la lengua originaria. Por eso, pues, sabemos que en las bibliografías, por ejemplo, que han sido originalmente editados en inglés y hay algún traductor al castellano, entonces en alguna nota de página dicen pues que algunos conceptos o ideas que están acá planteadas puede que no corresponda a lo original, porque lo original está en inglés. Así dice en algunos pies de página en las indicaciones cuando el libro es traducido. Efectivamente, colegas, el saber, lo que ocurre en nuestro cerebro está vinculado al medio con el cual se expresa ese saber. ¿Se dan cuenta la importancia entre las lenguas originarias y el saber? Y eso está vinculado al abordaje de la realidad de manera transdisciplinar. Y el enfoque de la complejidad nos dice, para entender bien el mundo necesitas, ¿no es cierto?, comprender este mundo desde distintas lógicas. Y una de las lógicas de comprender el mundo es la lógica original.
Solamente así podemos desarrollar, dice, el pensamiento complejo. Solamente así podemos desarrollar el pensamiento complejo. Y el pensamiento complejo, colegas, es una necesidad, es una exigencia del mundo actual para con los ciudadanos. Necesitamos desarrollar ese pensamiento complejo para entender el mundo en su real dimensión. Si no, vamos a estar entendiendo el mundo de manera parcelada, ¿ya? De manera parcelada. Y eso exige, colegas, una determinada práctica pedagógica, ¿ya? Una determinada práctica pedagógica, es decir, una práctica pedagógica intercultural, ¿ya? Una práctica pedagógica intercultural. ¿Se dan cuenta la vinculación directa entre el enfoque por competencias y la práctica pedagógica intercultural? Y la práctica pedagógica intercultural se enmarca en el modelo de servicio educativo intercultural bilingüe. Muy bien. Si, colegas, esto es la exigencia para entender bien la realidad, hay la necesidad de ir transitando de las distintas racionalidades que hemos venido manejando como maestros en toda nuestra trayectoria, ¿no es cierto?, educativa, profesional. Colegas, necesitamos transitar de una racionalidad centrada en el conocimiento hacia una racionalidad centrada en la solución de problemas. Y eso tiene mucho que ver con la primera diapositiva que les he presentado. ¿Por qué solución de problemas? Porque los problemas están enmarcadas en las situaciones. No hay problemas que estén al margen de una situación. ¿Se dan cuenta? Los problemas están enmarcados en las situaciones. Entonces, colegas, a los maestros nos corresponde ese tránsito. Ya no debemos quedarnos solamente en que nuestros estudiantes desarrollen o construyan conocimientos. Acuérdense que los conocimientos, en esencia, forman parte, ¿no es cierto?, de una comunidad científica, quienes desarrollan y usan esa teoría. Pero esa teoría lo usan de manera segmentada para ver una partecita de la realidad. ¿Eso está bien para los expertos? Claro que sí, porque los especialistas, de ahí viene su nombre, se especializan en algún campo de acción, para que a partir de ahí aporten a las situaciones generales, a las situaciones concretas, a las situaciones reales. Entonces, nuestra práctica pedagógica no debe quedar en que nuestros estudiantes construyan conocimientos, nada más, sino que esos conocimientos lo usen en la realidad para resolver problemas complejos, de manera disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. ¿Se dan cuenta, colegas? Esa es la exigencia o el desafío que tenemos todos los maestros ahora. Tenemos que transitar, ¿no es cierto?, de que los chicos, o sea, nuestra preocupación máxima hace algún tiempo era, a ver, ¿han aprendido o no han aprendido? Ya, muy bien, han aprendido. Hemos constatado en la evaluación, nos han respondido bien, etcétera, etcétera, nos han explicado, nos han argumentado bien. Pero pregúntale o mírale si eso lo que saben aplican en la realidad. Si aplican en la realidad, estamos hablando de competencias. Si no aplican en la realidad, aún no hablamos de competencias. Entonces, ese es el gran desafío. Vamos a una racionalidad donde los conocimientos que desarrollamos tengan funcionalidad, tengan valor, sirvan para resolver problemas. ¿Ya? Con eso no quiero decir que el conocimiento no está bien. El conocimiento es absolutamente importante, pero no debe quedar para desarrollar teoría o desarrollar operaciones de pensamiento. Ese conocimiento debe servir para resolver problemas. Y obviamente los problemas complejos. Y cuando hablo de problemas complejos me refiero a problemas de la realidad. No me refiero a problema matemático o problema algorítmico de la matemática. No me refiero a eso. Cuando digo problemas complejos me refiero a las problemáticas que existen en la realidad. Acuérdense esa primera diapositiva que les he presentado. Cómo muchas variables en un problema interactúan. Ya interactúan desde variables o desde la necesidad de abordar desde las disciplinas de matemática, física, química, etcétera, pero hay la necesidad también de comprender desde la lógica más originaria y local. Eso significa colegas, que tenemos que transitar en el trayecto de estas 4 categorías. Ya tenemos que transitar en estas 4 categorías. Acá no se está viendo, pero ya perdonen. Un ratito, por favor.
Ya, listo, listo. Voy a ir moviendo la imagen mi imagen que está tapando la presentación. Tenemos que ir transitando, colegas, tenemos que ir transitando al uso del conocimiento. Eso significa, colegas, que no debemos quedarnos simplemente en que los estudiantes conozcan datos, ¿ya? Que recojan información y que con esa información construyan conocimientos. Es importante que se construyan conocimientos, pero si esos conocimientos quedan solamente a nivel cognitivo, de pronto no tiene ningún valor, ninguna funcionalidad. Puedo expresarlo, puedo decirlo, pero ¿lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer? A veces eso no ocurre, pues. A veces eso no ocurre. Y seguramente ustedes recordarán, a ver, les invito a que hagamos memoria de lo que hacemos en el aula. Por ejemplo, quiero contarles lo que me ocurría cuando estuve con mis alumnos. Resulta que estuve trabajando un problema de contaminación de un río que acá en el lugar donde vivo, los que conocen Andahuaylas, en el valle del Chumbao, hay un río Chumbao que en la época de sequía, ya a partir de mayo, junio, hasta más o menos septiembre, es casi no hay caudal, porque las aguas son utilizadas para regadío por diversas irrigaciones. Entonces este río se convierte en botadero de basura, Entonces a los chicos les planteé esa situación, les llevé al río para que vean la situación, y de esa situación salió un conjunto de iniciativas de parte de ellos para desarrollar cómo salvar ese hermoso río que tenemos. Salieron un conjunto de iniciativas. Y entonces, ¿qué se ha hecho? Los chicos empezaron a hacer indagaciones sobre contaminación del agua, del aire, del suelo, etc. Y habían 3, 4 muchachos que manejaban muy bien toda la información relacionada a contaminación, tipos de contaminación, etc. ¿Ya? Entonces, yo, profesor, decía, uy, estos jóvenes, ¿cómo manejan, no es cierto? Citando fuentes, etcétera, ¿cómo manejan asuntos sobre contaminación? Sin embargo, en una ocasión, a esos mismos chicos los vi en el receso comiendo fruta y botando la cáscara de fruta al suelo, al piso, en el patio del colegio. Pregunto, ¿todo lo que sabían sobre contaminación en esas circunstancias tiene valor? ¿Se dan cuenta? Si solamente quedamos en el plano del conocimiento, puede quedar en términos declarativos. Por eso ese conocimiento tiene que ser usado. Entonces, para que exista coherencia de esos chicos que manejaban información ya convertido en conocimiento sobre contaminación, para que tenga validez, tendrían que ser ellos quienes, digamos, anuncien por el megáfono y decir, compañeros, por favor, no boten basura porque la basura, tendrían que decir. Se dan cuenta que recién pasa a ser competencia, recién pasa a ser acción. Entonces, no es suficiente el conocimiento. Para que sea competencia, ese conocimiento tenemos que hacer uso en una situación. Ese es el gran desafío que tenemos los maestros. Ese es el gran desafío que tenemos los maestros. Al respecto, ¿qué dice el currículo nacional, colegas? ¿Qué dice el currículo nacional al respecto? El currículo nacional, en uno de los elementos de mucha importancia que tiene el currículo, me refiero al perfil de egreso, ¿ya? Describe esto lo que acabamos de decir. Seguramente muchos de ustedes o algunos de ustedes me han escuchado ya en las presentaciones que hice en otros eventos de carácter regional que hemos venido teniendo. Habrán visto ya que justamente el currículo nacional exige todo lo que hemos dicho arriba. Ya vamos a ver. Quiero hacer un zoom en 2 aprendizajes del perfil de egreso. La meta de la educación básica, desde el ingreso a inicial y hasta que el estudiante egrese de 5º año de secundaria, es que los chicos desarrollen estos 11 aprendizajes a lo largo de esa trayectoria educativa o formativa. Ya, deben egresar con estas características. Quiero hacer zoom solamente en 2 actividades, en 2 aprendizajes del perfil. Un aprendizaje del perfil relacionado a las competencias comunicativas.
cómo debe egresar los estudiantes, en este aprendizaje relacionado a las competencias comunicativas. Todo egresado de la educación básica, dice, tiene que comunicarse en su lengua materna, en castellano como segunda lengua y en inglés como lengua extranjera. Es decir, tienen que egresar manejando mínimo 3 lenguas. Manejando mínimo 3 lenguas. ¿Y por qué nuestro currículo nacional apuesta que sus egresados de la educación básica egresen manejando por lo menos 3 lenguas? Porque es una tendencia mundial, colegas. El multilingüismo es una tendencia mundial. ¿Por qué es una tendencia mundial? Porque el multilingüismo desarrolla el pensamiento complejo. Por eso los sistemas educativos ya más, digamos, ambiciosos y avanzados en el mundo, como los asiáticos, los europeos de los Países Bajos, etc., sus egresados de la educación básica manejan 4 o 5 lenguas. Y nosotros en el Perú nos estamos peleando por el monolingüismo todavía. Nos estamos peleando por el monolingüismo aún. ¿Se dan cuenta la importancia de desarrollar distintas lenguas? ¿Y qué tiene que ver el manejo de lenguas con el pensamiento complejo? ¿Qué tiene que ver? Es que, colegas, la lengua, ¿no es cierto?, es el medio que comunica lo que ocurre en el pensamiento. La lengua comunica lo que tenemos dentro de la estructura del cerebro, dentro de la estructura de pensamiento. Comunica ideas, comunica conclusiones. Esas ideas, esas conclusiones ocurren en el pensamiento. Y si tú comunicas una idea en distintas lenguas, de por sí la misma estructuración de esa idea es distinta. No solamente la concepción, no solamente la epistemología, sino la misma estructura gramatical, ¿verdad? En quechua es sujeto, objeto, verbo. En castellano no es así. Y para comunicar con esa estructura gramatical, ¿dónde se configura? En el cerebro. Ya en el cerebro. Entonces, colegas, el multilingüismo o desarrollar varias lenguas está vinculado al desarrollo del pensamiento. Y hay nuevos estudios que vinculan el desarrollo del pensamiento con el desarrollo de las lenguas y la salud. Es decir, esos problemas de Alzheimer, por ejemplo. Hay ya varias evidencias al respecto. Pero no quiero ir por ahí porque es un asunto de salud. Quedémonos más bien en la importancia de desarrollar el pensamiento a través del desarrollo de las múltiples lenguas. Pero esto se complementa, colegas, con el siguiente aprendizaje del perfil. Y este aprendizaje del perfil está vinculado a las competencias científicas. ¿Qué dicen? Todos los egresados de la educación básica tienen que, ¿no es cierto?, indagar y comprender el mundo físico que los rodea, utilizando el conocimientos científicos en diálogo con los saberes locales. Mira, ve, en diálogo con los saberes locales. Ahí está el enfoque de la complejidad. En el capítulo 6 del Currículo Nacional, en las orientaciones para el desarrollo de las competencias, una de las orientaciones justamente alude a esto que les estoy diciendo. Es importante no solamente partir de una situación, sino es importante desarrollar el pensamiento complejo. Y para desarrollar el pensamiento complejo necesitamos ver una situación desde distintas aristas, desde distintos puntos de vista. ¿Se dan cuenta, colegas? En las experiencias de aprendizaje que estamos planteando nosotros, estamos haciendo el esfuerzo justamente de cómo una situación abordamos desde la ciencia, desde el libro, pero también desde el saber local. Ese es el gran desafío que tenemos. Solamente así, las mentes desarrollaremos en esa perspectiva, básicamente, para entender el mundo complejo. ¿De acuerdo? Entonces, colegas, ustedes dirán, Marcelino, pero esto, lo que acabas de decir, ¿está vinculado al modelo AIBE? Claro que sí. Lo que pasa es que el modelo AIBE implementa el currículo. Y el currículo es el que establece la necesidad de desarrollar las competencias comunicativas en distintos medios, en distintos códigos. Entonces, por ejemplo, para los ámbitos quechua, entonces el chico tiene que decir su opinión, su conclusión, su pensamiento en quechua, en castellano y en inglés. Imagínense ese cerebro. Imaginémonos en ese cerebro. Comparemos con un monolingüe y los que todavía existen, que están aspirando al monolingüismo, alguien expresa sus conclusiones, sus ideas, su pensamiento solamente en castellano.
¿ya? En cambio, hay otro chico que expresa en castellano, en aymara y en inglés. Entonces, ¿cuál de los cerebros es más complejo? ¿Cuál de los cerebros está mejor desarrollado? ¿Cuál de los cerebros tendrá mejores oportunidades en su vida? Obviamente la respuesta ustedes la tienen. Entonces, colegas, ya les había dicho, para acceder a estos saberes locales necesitamos la lengua de ese saber local. En automático aparecen las lenguas originarias. No estoy diciendo sobre el modelo, ahorita voy a hablar sobre el modelo, estoy hablando del currículo, y en el currículo existe esta exigencia. Por favor, es importantísimo que tengamos en cuenta tanto el desarrollo de las competencias comunicativas en distintas lenguas como el diálogo de saberes aportan a desarrollar el pensamiento complejo. Y con el pensamiento complejo entenderemos mejor el mundo, mejor nuestra realidad. Si comprendemos mejor nuestra realidad, plantearemos alternativas de solución cada vez mejores a nuestra realidad. Ahora se están dando cuenta por qué las políticas públicas de nuestros gobernantes o del Estado no siempre tienen impacto, porque es abordado desde una lógica muy particular, muy cuadrada, con un foco de atención muy acotado. Tenemos que ver toda la realidad. Seguramente si hubiéramos afrontado esta pandemia desde el enfoque de la complejidad, mirando la integralidad de la situación, podemos tal vez tener mejores salidas, como los otros países lo están teniendo, ¿no? ¿Se dan cuenta la vinculación de una forma de educación con la realidad? Tiene una vinculación directa, ¿no? Tiene una vinculación. Y las decisiones de nuestros gobernantes tienen mucho que ver. Veamos, a ver, qué candidato, quién nos está ofreciendo una mirada integral a la realidad. ¿Se dan cuenta la necesidad de desarrollar el pensamiento complejo? Y ahí están las herramientas. Y la educación tiene gran responsabilidad para desarrollar esto, obviamente. Acá saldrá un ciudadano intercultural. El ejercicio de la ciudadanía intercultural, obviamente, está implicado con todos estos elementos que acabamos de describir. Muy bien. Si así es la exigencia del enfoque por competencias y así es la exigencia del currículo nacional, ¿qué complemento nos da el modelo de servicio educativo intercultural bilingüe? Muy bien. Colegas, el Ministerio de Educación, desde sus distintas direcciones, ha diseñado y sigue diseñando modelos de servicio educativo. ¿Ya? ¿Para qué? Para atender la realidad del país. Yo me acuerdo cuando estaba iniciando mi vida profesional de maestro, siempre decíamos en el discurso del maestro, decíamos, queremos una educación acorde a las características de nuestros pueblos, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, en la nueva ley sale, pues, que el Ministerio de Educación tiene que diseñar, ¿no es cierto?, políticas, como en este caso de modelo de servicio educativo, que le den pertinencia al servicio educativo a un grupo humano, a un contexto, a un conjunto de características. Muy bien. Pues así se han diseñado varios modelos de servicio. No voy a desarrollar cada uno de los modelos, no es nuestro objetivo, pero solamente quiero hablar del modelo de servicio EIB, que está de rojito. Colegas, y esto no es poner valor al pan que vendemos, algo así dicen, ¿no? Cualquiera ofrece su pan y pinta bonito, algo así dicen. Pero en realidad, a ver, colegas, les invito a pensar. El único modelo de servicio educativo que atiende la característica del sujeto de derecho es el modelo EIB. Es el único modelo de servicio educativo que atiende la genética cultural y lingüística del sujeto de derecho, del estudiante. Ninguna de las demás no atiende eso. Vean nomás. A ver, nuestra característica cultural, nuestra característica lingüística, vamos a llevar toda nuestra vida. Y probablemente heredemos esas características, ¿no es cierto?, en una situación de transmisión intergeneracional a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Vamos heredando, aunque ese proceso de transmisión, lamentablemente, en estos últimos tiempos, cada vez es menor. ¿Por qué? Porque la cultura, digamos, que tiene mayor poder económico-político, es el que nos aplasta. Sin embargo, las prácticas nuestras son más humanas y más solidarias que las otras. Las otras son más individuales, más materialistas, más egocéntricas, más pensado en el bien económico y material nomás. Pero nuestras prácticas culturales propias
son más humanas, son más solidarias, son más comunitarias. Por eso nos llamamos también, vivimos en una comunidad, no como entendida como un espacio territorial nomás, sino como una forma de vida comunitaria. Entonces, esas características culturales, colegas, lo vamos a tener siempre. Marcelino va a ser quechua en su tierra, Andahuaylas, en Lima, en Estados Unidos, donde vaya, siempre va a ser quechua, no se va a cambiar. ¿Se dan cuenta que el modelo de servicio EIB es el único que atiende esas características? Fíjense las otras no. Las otras, no estoy diciendo que no valen, no sirven, obviamente es válido, es funcional, es necesario, pero tienen condiciones de organización, de ampliación horaria, de dispersión geográfica, de atención oportuna, lo que sea. Pero la característica del sujeto de derecho, el modelo EIB. Por eso hay, colegas, fusión de modelos. Yo les he escuchado decir, ¿por qué un GEC puede ser EIB? O es GEC o es EIB. Claro que en una mirada muy reduccionista podemos pensar así, pero en una mirada más amplia, con el pensamiento complejo, vamos a decir, este colegio es GEC. Pero vienen chicos bilingües, entonces es un GEC EIB. Este colegio es técnico, va a ser técnico político, pero los chicos vienen de contextos bilingües, entonces es un técnico EIB. Este colegio tiene residencia, pero estos chicos vienen con lengua original, es una residencia EIB. ¿Se dan cuenta, colegas, que el modelo intercultural bilingüe es transversal para todos? Es transversal para todos. Entonces, si queremos brindar, como dice el modelo de servicio EIB, su finalidad es brindar un servicio educativo, ¿no es cierto?, que garantice pertinencia pedagógica, ¿no es cierto?, y cultural a nuestros estudiantes, para que sus aprendizajes justamente estén en ese marco del desarrollo del pensamiento complejo, de la valoración y el desarrollo de la identidad, la autoestima de los pueblos, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta, colegas? Entonces, por ahí va la necesidad de una educación intercultural bilingüe. Y para operativizar el modelo de servicio educativo intercultural bilingüe, colegas, se ha configurado en 3 formas de atención. Y estas formas de atención están relacionadas, ¿no es cierto?, a los niveles de dominio de las lenguas. ¿Ya? A los niveles de dominio de la lengua. Por eso tenemos instituciones educativas de fortalecimiento, de revitalización y EIB en ámbitos urbanos. ¿Y en función a qué? En función a los escenarios lingüísticos. ¿Ve? En función a los escenarios lingüísticos. Pero esta es una organización más para, de pronto, diferenciar el servicio educativo. Pero en sí todos, de acuerdo al perfil de egreso, colegas, todos necesitamos desarrollar el multilingüismo. Todos necesitamos desarrollar el diálogo de saberes. Por ejemplo, los pescadores acá en nuestro litoral de la costa de nuestro país, los pescadores artesanales, para que zarpen a pescar al interior del mar, ¿acaso no ven la posición de la luna, la orientación de los vientos, otras condiciones geográficas, las manifestaciones de las aves que existen por ahí, que son las señas, ¿no es cierto?, los indicios, los indicadores que a lo largo de la historia nuestros antepasados han desarrollado para enfrentar esa situación? Nuevamente volvemos a la situación, ¿ve? Para enfrentar esa situación, nuestros antepasados leían la naturaleza, ¿ya? Leían la naturaleza. Y la naturaleza nos dice qué es lo que debemos hacer, ¿ya?, en el presente, y qué debemos prever para el futuro. Pero esos sistemas de lectura, lamentablemente, hemos ido perdiendo. Y si no hacemos nada desde el sector de educación para recuperar, lamentablemente habremos perdido por completo esta vinculación que debemos tener entre el hombre y la naturaleza y los otros seres que existen en nuestro entorno. Para eso, solamente para esa, de manera organizativa, tenemos estas formas de atención, ¿ya?, en el cual se tipifica obviamente dónde va a ser la lengua originaria como lengua materna, dónde va a ser como segunda lengua, y las normas ahora ya se han alineado, ¿no es cierto?, para operativizar de manera más fluida en todas estas formas de atención. Con esto quiero terminar creo que hay una diapositiva todavía para terminar la primera parte de mi presentación. Colegas, el modelo de servicio educativo intercultural bilingüe ha sido aprobado
con la RM 519 en el año de 1918, más o menos en el mes de septiembre, ya que a partir de esa fecha recién tenemos existencia formal como modelo de servicio, y es este modelo de servicio que nos da apertura a que en secundaria iniciemos a implementar. Antes no había, ¿verdad? Solamente trabajábamos inicial y primaria. Secundaria recién con este modelo, con la aprobación de este modelo. Entonces, desde el año 2019 empezamos a dar los primeros pasitos. El año 2019, un añito hemos tenido de vida presencial. Para el año 2020, para el año pasado, hemos venido reconfigurando no solamente equipos, sino reconfigurando estrategias de cómo ir acompañando a las regiones, a la SUGEL. Lamentablemente nos coge esta pandemia en esas circunstancias. Entonces, ¿cuántos añitos de vida tenemos de manera formal? Un añito presencial y otro añito a distancia, y este es el tercer añito que estamos iniciando. Sin embargo, colegas, las cosas, creo que con la participación de ustedes, los especialistas de las regiones, de la SUGEL, los directores, los maestros, que opinan, que sugieren nuestros distintos espacios que tenemos, hemos estado configurando, cada vez más consolidando la propuesta en secundaria. Que de pronto que no es tan igual que en primaria, eso hay que tener presente, no es tan igual que en primaria. ¿Por qué? Porque atiende a otro grupo etario. Nuestro grupo etario son, pues, los adolescentes, ¿ya? Son los adolescentes, y los adolescentes ya tienen una forma de vida propia de su edad, pero también una forma de relación con su familia, con su entorno. Entonces tenemos que capitalizar esos detalles. Sin embargo, en secundaria hemos organizado, ¿no es cierto?, el modelo en dos ejes. Los ejes de desarrollo, que están vinculados más básicamente a la formación directa de los estudiantes, y estos están vinculadas con el currículo y básicamente con el perfil de egreso. Fíjense, los ejes de desarrollo es desarrollo de competencias comunicativas, ya habíamos hablado, ya les he explicado las razones. Desarrollar las demás competencias desde una perspectiva intercultural. Colegas, todas las competencias del currículo desarrollar desde la perspectiva intercultural, ¿ya? Es decir, la matemática no veamos desde la disciplina matemática pura. ¿Hay matemática propia? ¿Hay matemática de los pueblos originarios? Entonces seguramente se están respondiendo, claro, antes de que llegue la disciplina matemática como tal, nuestros antepasados daban respuestas o soluciones a los problemas que tienen desde la perspectiva matemática. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, ¿es funcional, es válido? Claro que sí. Definitivamente. Y una de ellas, por ejemplo, el concepto de mercado, de compra y venta, ¿cómo era ese proceso antes de la llegada del mercado formal que tenemos ahora? ¿Es válido? ¿No es válido? Entonces, que los chicos reflexionen, hagan comparaciones, y para eso tenemos justamente la metodología del diálogo de saberes. Es necesario que se profundice el saber local para que entienda. Oye, ¿por qué en el intercambio, claro, el trueque que lo llamamos, en quechua es el yanqui, ¿cómo intercambiaban sus productos? Ahora para ir en el mercado, ¿con qué intercambias? Con dinero, ¿no? Tú le das dinero y en valor de eso te da el producto. Pero antes ese intercambio era con productos, ¿no? Que tenía otra lógica, que es más humana, que la unidad de medida era el cuerpo. Ahora la unidad de medida es el instrumento de medida, que en este caso puede ser balanza romana, metro, etcétera, ¿no? Dependiendo qué producto vas a comprar. Entonces, se dan cuenta que la dimensión humana se ha ido perdiendo por la influencia de la ciencia y la tecnología. No, con eso no quiero decir que la ciencia y la tecnología no está bien. Obviamente está bien, si no, tal vez ahorita no estaríamos en contacto. No, lo que me refiero es cómo podemos o cómo debemos ir valorando, poniendo en relieve y tomando parte de nuestra vida algunas prácticas, ¿no es cierto?, ancestrales relacionadas a las disciplinas científicas. Estaba hablando de matemática, por ejemplo. Bien, entonces, todas las competencias necesitamos desarrollar desde una perspectiva intercultural. Y eso es la exigencia del pensamiento complejo. Volvemos nuevamente al discurso anterior. Y finalmente, como un eje de desarrollo, es el desarrollo de competencias productivas. Esta competencia, este planteamiento de este eje ha surgido como consecuencia de un proceso de validación que hemos hecho
los años 17 y 18, 2 añitos hemos trabajado con 30 colegios y hemos visto que hay la necesidad de desarrollar el pensamiento productivo en los chicos, para que, como tenemos gran cantidad de materia prima, estos chicos cuando, ¿no es cierto?, se desarrollen, estén viendo, a ver, cómo proceso, cómo transformo sin dañar al entorno esta materia prima para el bienestar de todos. Y no seamos vendedores de materia prima como somos ahora, lamentablemente. ¿Cómo tenemos que ir construyendo esa mente productora, transformadora, justamente desde haciendo ver que a todas las oportunidades que tenemos en nuestro entorno se constituyen justamente en ese, digamos, en ese caldo de cultivo para desarrollar ese pensamiento y obviamente transformar nuestra realidad, aportar al desarrollo local. Ya en la propuesta está así de interesante. Finalmente tenemos 2 ejes de soporte. ¿Ya? Una de ellas es la organización y protagonismo estudiantil. Colegas, es un grupo etario donde en automático los chicos están organizados. Démosle sentido a esa organización, que todos empiecen a protagonizar, que la ayuda en el marco de este eje sea que, por ejemplo, el líder de ese grupo, de esa asociación, de ese club, sea por lo menos rotativo, para que desarrollemos liderazgos con autonomía. Muchos dicen, acá desarrollamos liderazgos. ¿Cómo? Justamente este eje es una oportunidad para desarrollar protagonismos y liderazgos estudiantiles. Y finalmente, la convivencia intercultural. La importancia de recuperar las formas de convivencia, las formas de relación entre las personas. Pero ¿cuál es el aporte acá en esta convivencia? Es la forma de interrelación con nuestro entorno, con los otros seres, de respeto, en armonía. ¿Se dan cuenta? Ese es el gran aporte. No es la lógica de la tutoría del currículo, es más ambicioso, ¿no es cierto? La tutoría nos posibilita relacionarnos bien con nosotros mismos y con nuestros compañeros, ya entre seres humanos, pero desde el modelo, la convivencia intercultural también nos permite relacionarnos con los otros seres. Y cuando digo con otros seres, por ejemplo, me relaciono con la Pachamama. Cuando digo Pachamama, a la tierra lo estoy considerando como ser. Y si le considero como ser a la tierra, no voy a ensuciar, pues. ¿Se dan cuenta lo sustancial de la relación con los otros seres? Pero desde la lógica más científica, la tierra pues, es un recurso y hay que explotarla, ¿no? Siembra hasta matarlo, ¿ya? Ensucia no interesa, pero desde las lógicas originarias, como es Pachamama, tienes que respetar, pues. Acuérdense, yo me acuerdo las advertencias de mi abuela, ¿ya? De por qué no tendríamos que ensuciar el agua, la tierra, el aire. Entonces, colegas, esta es la configuración del modelo de servicio EIB. Esperemos que en algún momento podamos desarrollar cada uno de ellos. Creo que esta no es la oportunidad, pero vamos a tener en el transcurso del año para desarrollar en detalle cada uno de ellos. Bien, colegas, este modelo de servicio educativo nos exige una práctica pedagógica intercultural en el que movilicemos distintos actores que nos rodean. Sabios, padres de familia, docentes, la misma naturaleza, los técnicos, los profesionales que existen en tu entorno. Y eso está en estrecha relación al enfoque por competencia. Porque el enfoque por competencia nos dice, oiga usted, haga la práctica pedagógica in situ. Por eso Maciotra dice, para desarrollar competencias necesitamos que la persona esté en acción, en situación. Que no es lo mismo una metodología activa. La metodología activa es cuando la persona está en acción, ya en el aula, en acción, etcétera, ya metodología activa. Pero Maciotra no se refiere a eso nomás, va más allá, dice, persona en acción, en situación, es decir, que esté en acción, pero en una situación, en un problema de la vida real. ¿Se dan cuenta? Nuevamente aparece la importancia de la situación. Entonces, es de vital importancia cómo interactúan los actores, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué estrategias debemos usar? El diálogo de saberes, la mediación cultural, la vivenciación. ¿Qué medios y recursos? Obviamente, no solamente los cuadernos de trabajo, las herramientas, las fichas que estamos diseñando ahora, no solamente esas, sino también todo lo que obviamente en nuestro entorno existe, podemos usar también como medio. Los espacios para desarrollar las competencias, y voy a decir competencias, o la práctica pedagógica intercultural, no es estrictamente el aula, es el lugar donde está la situación. Vuelvo a Maciotra, persona en acción, en situación.
Si la situación está en la chacra, es en la chacra donde tendríamos que hacer todos los procesos. Si es el río, el monte, el aula es válida para hacer procesos más de reflexión, pero con todos los elementos recogidos en la situación, ¿ya? El currículo intercultural, ¿no es cierto?, garantiza que los saberes locales, ¿no es cierto?, sean la base de la comprensión o el desarrollo del pensamiento complejo. ¿Se dan cuenta, colegas? Entonces, la exigencia para desarrollar competencias desde una perspectiva intercultural, colegas, es que nosotros, los maestros, también desarrollemos, ¿verdad?, estrategias de una práctica pedagógica intercultural. Y eso significa nuevamente ver la realidad. Y vuelvo a la presentación original. Para eso es necesario ver la realidad. ¿Cómo es la realidad? ¿Cómo actúo frente a ella? ¿Desde qué lógicas abordo? ¿Solamente es matemática? ¿Solamente es comunicación? ¿O es que todos tengan que articularse? Entendida así, colegas, el enfoque y el modelo de servicio educativo, en el Ministerio de Educación estamos en estos momentos diseñando experiencias de aprendizaje articuladas. Todos los especialistas en función a una situación. ¿Ya? Eso seguramente en algún momento, en otro webinar, se les va a ir informando. Muy bien, colegas. Ahora sí, Huguito, hasta acá. Tal vez haya algunas preguntas. Esta sería la primera parte de mi presentación. Y si hay algunas preguntas, alguna participación, justamente para ir ampliando la reflexión hasta acá. Muchísimas gracias, Marcelino. Muchas gracias por tu presentación. En esta primera parte, Marcelino nos ha hablado sobre qué implica bilingüe, el actualmente. Es necesario tener este marco general porque tenemos que tener las bases o tener claridad con qué ojos miramos, ¿cierto? Muy bien, queremos recordar también que en el descriptivo del video se encuentra el link en donde deben registrar vuestra asistencia. Asimismo, también indicarles que pueden ir planteando sus preguntas que ustedes consideren pertinentes a la presentación que se viene realizando. Asimismo, también aparecerá el link correspondiente para que ustedes puedan descargar la presentación que nos viene realizando Marcelino. Muy bien, de acuerdo al equipo de producción y el manejo correspondiente de los tiempos, vamos a pasar a una segunda parte o la segunda ponencia que nos va a realizar Marcelino, y las preguntas vamos a pasar al final, tanto de la primera y la segunda presentación. En esta segunda parte, Marcelino va a tratar sobre las condiciones para la planificación de las competencias, conocimiento del contexto del estudiante y del currículum. Adelante, Marcelino. Gracias. Vamos a compartir. Bien. Gracias, colegas. Hemos estado viendo esta primera parte de la presentación, que en realidad son las condiciones que debemos tener en cuenta para hacer una práctica pedagógica intercultural, pero también, sobre todo, para desarrollar competencias y en contextos interculturales y bilingües. ¿Ya? Se complementan estos tres perfectamente. Y, colegas, quiero enfatizar en algo. Si tenemos claro el qué, ¿ya? Si tenemos claro el qué y tenemos claro el para qué, el cómo va a ser más fácil. ¿Ya? ¿Qué queremos desarrollar en los estudiantes y para qué? Y si tenemos claro ese qué y el para qué, el cómo va a ser más fácil. Vuelvo a repetir. ¿De acuerdo, colegas? Entonces, espero que en esta parte se haya clarificado algo de qué es lo que tenemos que desarrollar en los estudiantes. Ahora vamos a entrar al cómo, ¿ya? Muy bien, Marcelino, dirán, bacán, hasta ahí está súper interesante, pero ahora, ¿cómo se come eso? Muchos estarán diciendo, en cristiano, ¿cómo se habla eso? Veamos a ver las condiciones para planificar competencias. No olvidemos del marco anterior que le hemos reflexionado. Muy bien. Colegas, el ABC de nuestra práctica pedagógica, y en el currículo nacional también lo dice así, y en nuestra formación profesional también nos han dicho así los maestros, que para hacer una buena práctica pedagógica,
necesitamos conocer 3 elementos de mucha importancia, 3 variables, si queremos llamarlo, o tenemos que cumplir 3 acciones previas, ¿ya? 3 acciones previas. Estas son las condiciones, primero, para hacer buena planificación y, obviamente, posteriormente, para hacer una buena mediación pedagógica. Una primera condición, colegas, es conocer el contexto. ¿No es cierto? En los primeros ciclos de nuestra formación profesional, nos decían siempre, ¿no? Sin que nuestra formación haya sido por competencias, ojo, ¿eh? Siempre nos han dicho, primero tienes que saber dónde vas a trabajar, etcétera, ¿no? Hay que saber los problemas, las potencialidades de las comunidades, etcétera. En otras palabras, necesitamos hacer una caracterización sociocultural. Y no es estrictamente del modelo AIB esto, es para todo maestro, para todo pedagogo que va a ejercer la función, ¿no es cierto?, pedagógica. Una segunda condición, colegas, es el conocimiento del estudiante. Conocer al estudiante es el ABC de nuestra práctica pedagógica, es decir, sus características de los chicos, sus necesidades e intereses de ellos, porque finalmente es a ellos, ¿no es cierto?, quienes vamos a ayudar a que se formen. Mira, ve que inclusive ese concepto que decir, nosotros lo vamos a formar, en realidad, desde la lógica de la mediación, no lo formamos. Somos mediadores de su formación, ¿ya? Hay muchos conceptos que tenemos que seguramente hay desaprendiendo o analizando, por lo menos si no desaprendemos, ¿verdad? Entonces, una segunda condición es conocer a los sujetos de derecho con quienes vamos a hacer mediación pedagógica, a quienes vamos a influenciar en su formación y en su desarrollo de sus competencias. Muy bien, una tercera condición, colegas, es el conocimiento y comprensión del currículo. Es el conocimiento y comprensión del currículo. En este caso específico, desde una perspectiva intercultural. Y cuando digo de currículo, no me refiero solamente a la dimensión pedagógica de esta herramienta técnico-normativa que tenemos. Me refiero también a los recursos que implican cada uno de ellos. Y nosotros de secundaria, ¿no es cierto?, estamos formados, ¿no?, y organizados por áreas, tenemos horario. Yo soy de CIT, por ejemplo, mi formación profesional es física y química. Entonces yo tengo que conocer, ¿no es cierto?, las competencias, sus capacidades, cuáles son los niveles de desarrollo de esa competencia, es decir, el estándar, ¿no es cierto?, con qué enfoques más o menos me ayudo para hacer una mejor práctica pedagógica. Pero, además de eso, tengo que conocer el recurso que implica mi área o mi competencia. Mi primera competencia se explica, ¿ya? En la competencia explica, hay un conjunto de, ¿no es cierto?, disciplinas. Explica el mundo físico, viviente, es decir, tengo que conocer esos recursos. Entonces, en el conocimiento del currículo exige el conocimiento de la herramienta en sí misma, que es el currículo y sus elementos, pero también los recursos. Digo recursos o conocimientos, ¿ya? Ustedes saben. ¿Ya? Entonces, eso significa que si soy de CIT, tengo que conocer recursos o conocimientos relacionados a la ciencia y la tecnología, ¿ya? Relacionadas a las disciplinas científicas que implica esa competencia. Eso, si no, en mi mediación voy a tener dificultad, no va a tener claridad. Eso no significa que voy a ser enseñante de esos recursos, no, enseñante de esos conocimientos, no. Sino en las retroalimentaciones que haga, necesito tener claridad de un recurso para yo ayudar a que el estudiante logre entender un determinado conocimiento o recurso. Por eso es de mucha importancia el conocimiento, ¿no es cierto?, de las disciplinas que implican nuestra área. Colegas, este es el trinomio, ¿no es cierto?, de acciones o de condiciones que necesitamos todos los maestros para hacer una buena práctica pedagógica, ¿ya? En general, una buena práctica pedagógica. Y en particular, intercultural bilingüe, ¿ya? ¿Por qué? Y a continuación, en las presentaciones les voy a detallar por qué intercultural bilingüe. Veamos, por ejemplo, el conocimiento del contexto. El conocimiento del contexto, colegas, para el modelo de servicio AIB implica realizar la caracterización del contexto sociocultural. ¿Ya? La caracterización del contexto sociocultural. ¿Eso qué significa, colegas?
significa conocer la dinámica sociocultural local. ¿Qué actividades socioproductivas, culturales, rituales, espirituales, etcétera, ocurren en ese contexto? Y ustedes dirán, pero Marcelino, ¿para qué eso? Vuelvo a la presentación 1 de mi charla de hoy día. ¿Cómo es la realidad? Si queremos saber cómo es la realidad, tenemos que hacer esa caracterización, por más que vivamos en esa comunidad. ¿Verdad, colegas? Y eso es una exigencia para desarrollar el pensamiento, y el pensamiento complejo en sí. ¿Y en qué consiste esta caracterización, colegas? Consiste en la elaboración y o actualización, en el caso de que tengan, del calendario comunal, pero este calendario comunal no podemos hacer solo los docentes, porque los docentes de pronto no todos somos del lugar, ¿ya? Y si fuéramos del lugar también tal vez no manejamos todos los saberes de ese pueblo. Entonces es necesario, es importante la participación de las familias, de los padres, de las autoridades, de los sabios, etc., para enriquecer. Si hacemos una buena caracterización, colegas, tenemos el punto de partida de la planificación, que mañana van a trabajar con Griselda. El punto de partida de la planificación, que es tener claro la situación, va a estar a vuestra disposición. Es más, un comentario. Hace algunos años atrás, no sé si 2 o 3 años atrás, nos criticaban mucho a los compañeros que hacemos práctica pedagogía intercultural. Decían, ustedes del calendario nomás están trabajando cositas así nomás. Nosotros trabajamos la globalización. Así nos decían, ¿no? Y ahora como que para que digan eso tienen que pensarlo bien. Tienen que pensarlo bien, porque en realidad trabajar desde el calendario comunal había sido habernos acercado mucho al enfoque por competencia. Como dice Chavo, sin querer queriendo, nos habíamos acercado mucho al enfoque por competencia. Ya ahorita voy a mostrarles por qué. Porque justamente en esta caracterización sociocultural, colegas, el calendario comunal, obviamente que tiene que ser participativo esta caracterización, el calendario comunal se comporta como un banco de situaciones que voy a ampliar un poquitito después. Y cuando hablamos del banco de situaciones estamos hablando de todo el soporte teórico que muchos autores nos están planteando, ¿no? Ya muchos autores nos están planteando. Ravel, Anijovic, Masiotra, el mismo Tobón. Muchos autores nos están planteando que tienes que partir de una situación, si no, no se puede desarrollar competencia. Estarías desarrollando la dimensión cognitiva nomás, la dimensión cognitiva. Ya les he demostrado en esta secuencia de las categorías, la dimensión cognitiva no es suficiente para afrontar exitosamente a la realidad. Cuando recién recién aprovechamos lo que conocemos, cuando nos damos cuenta en qué funciona, para qué sirve ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, hay un conjunto de dimensiones, para desarrollar las competencias, para identificar las actividades del calendario comunal, ya las actividades socioproductivas de una comunidad. Hay un conjunto de dimensiones para identificar sus saberes propiamente, ¿ya? Y se hace tan rico porque cuando tú planteas una actividad socioproductiva, vas a ir vinculando con las señas, que es una dimensión. Oye, ¿hay alguna seña para cosechar? ¿Hay alguna seña para sembrar? Yo recuerdo que estos son las primeras actividades en el modelo AIB, tanto en primaria como en secundaria, hemos venido haciendo, por ejemplo, sobre esto, la cosecha de los productos verdes, por ejemplo, de los productos tiernos. Entonces, me recordaba desde mi niñez y decía, oye, ¿cómo sabes que ya hay haba? Por ejemplo, en los lugares donde hay haba. ¿Cómo sabes que las habitas verdes ya están para probar, para comer? ¿Cómo sabes? Entonces había una seña. Y esa seña es el cantar de algunas avecitas, que al probar la haba verde cambian su forma de cantar. Entonces, pero esa lectura ya nos hemos olvidado, pues. Entonces, si ya sabemos, si escuchamos ese cantar, nos damos cuenta, ya hay estos productos, podemos ir ya a probar. Si no, estaríamos buscando. Entonces, esa, por ejemplo, es una dimensión muy importante para todas las actividades
productivas, ¿ya? O socioproductivas en general, siempre han habido señas, y hay señas, y ahora hay, ¿no es cierto?, especializaciones, hay cursos que muchas universidades están brindando en lectura de señas, en semiótica, ¿verdad? Se llama. Hace poco, después de haber dado una charla de esto, una colega me llama, me pide mi teléfono y me llama y me dice, por favor, estoy haciendo mi trabajo de investigación sobre semióticas, ¿qué señas más conoces? Empieza a preguntarme. Entonces, si hay interés de las universidades, por ejemplo, para, ¿verdad?, tomar en cuenta estas señas. Y la naturaleza siempre se ha relacionado con el hombre a través de las señas. Es una dimensión de mucha importancia. Otra dimensión es la organización. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo es el tipo de organización para afrontar una actividad socioproductiva? Y ahí es sumamente importante hacer comparaciones entre las organizaciones de la actualidad. ¿Cómo es la organización de la actualidad? Es por función, por responsabilidad. Hay una forma de organización distinta. ¿Cómo son las organizaciones políticas ahora? ¿Y cómo es la organización propia de nuestros pueblos? ¿Cómo es la democracia? ¿Cómo es la participación? Etcétera. Entonces aparece la necesidad de hacer ese diálogo de saberes, de profundizar las organizaciones propias y ver cómo es la organización actual y hacer ese encuentro, ese diálogo. Y en ese diálogo no es que vamos a decir, con esta me quedo, esta es mejor, esta es peor, no. Acá ocurre el principio de complementariedad. Se complementan. Esta nos da la dimensión humana, pero esta nos da la dimensión más, digamos, estratégica o lo que sea. Entonces, muy bien, a mi organización le puedo poner una dimensión humana. Y consecuencia de ello, en el año de nuestra validación, por ejemplo, habíamos, no sé si ustedes se acordarán, habíamos puesto como una práctica organizativa en el colegio, no solamente el darse un apretón de manos, sino el darse un abrazo. Y esa forma de darse, por ejemplo, es una forma de acercamiento, que no en todos los pueblos ocurre. No en todos los pueblos ocurren, en algunos pueblos, pero ir poniendo a la organización de estos tiempos, las formas de organización de nuestros antepasados, como que se complementan de manera muy interesante. Otra dimensión, los rituales. ¿Qué son los rituales? Y muchos dicen pago. Pago. Y el pago viene de plata, ¿no? El término pago lo ponen cuando los invasores llegan y dicen, está pagando. Y de ahí lo hemos refonologizado y lo llaman pagapo, así lo estábamos llamando. En realidad no es pago, porque en la lógica de la reciprocidad, lo que la tierra o los otros seres quieren es justamente esa acción recíproca. Ellos nos dan, ¿no es cierto?, alimentos, comida, y nosotros tenemos que darle también alguna acción de agradecimiento. Se dan cuenta que la ritualidad es nuevamente un espacio de conversación entre los seres de un entorno. Muy bien, entonces, comparar esta dimensión con lo que ocurre en el mundo actual, en la dinámica cultural actual. Van a complementarse, tal vez acá no se complementan, pero el sujeto, en este caso el estudiante, tendrá que valorar y respetar esas formas de relación que los hombres, que sus padres tienen. Si lo asume, perfecto, lo ideal sería que lo asuma, pero tiene que respetar. Entonces, se dan cuenta que la educación forma mente plural, y esa mente plural se expresa en el respeto a las particularidades. Porque si no fuera mente plural, diría, eso no sirve, eso es lo desprecia, lo subestima, lo menosprecia. Eso no es mente plural. ¿Se dan cuenta, colegas? Entonces, de pronto en los saberes, en algunos casos, el saber local con la ciencia no siempre se van a juntar, porque son epistemologías distintas, son lógicas de entender el mundo distinto, tienen distintas herramientas, distintas metodologías. Entonces, en muchos casos va a ser como en una cadena, ¿no?, con nudos largos. El saber local con la ciencia van a verse separados y no se van a juntar, porque son lógicas distintas. Pero en otros casos se encontrarán en un nudo, se complementarán, pero otra vez se van a abrir y así. En esa lógica de cadena va a ir ocurriendo el proceso del diálogo de saberes. Y eso es fundamental, se dan cuenta, colegas. Estamos hablando desde una postura más epistemológica. Las tecnologías, las técnicas, es otra dimensión. ¿Hay tecnologías propias? ¿Hay tecnologías modernas? Claro que sí. Si no habrían habido tecnologías propias, no estaríamos viendo
esas semejantes edificaciones que nuestros antepasados, los incas y los otros nos han dejado, los chachapoyas, es impresionante. Ha habido tecnología, las irrigaciones, los acueductos, ya mejor no citemos. Entonces, ¿había tecnologías ancestrales? Claro que sí. Hay tecnología moderna, es necesario también hacer la confrontación. Normas, prohibiciones. ¿Cómo son los comportamientos en el mundo, en la vida actual? ¿Y cómo serán los comportamientos, las normas y las prohibiciones antes? Identificar cuáles son las normas, cuáles son las prohibiciones en un saber local o en una actividad socioproductiva es de mucha importancia. Y de manera así particular hemos venido analizando, ¿y por qué? ¿Cuál es la esencia de este saber, de esta prohibición? Decíamos, y encontramos muchos elementos, pero son elementos muy fraternos. Hay juegos, hay música, hay danza, hay relatos, hay comidas, bebidas, etc. Esas son las dimensiones. Fíjense, colegas, cómo enriquece nuestra práctica pedagógica, cómo enriquece a nuestra práctica pedagógica el tomar en cuenta los saberes locales. Lo enriquece y hace que las personas entendamos el mundo. Vuelvo a repetir la presentación anterior. Entendamos el mundo desde la lógica científica y desde la lógica local. Desde la lógica tecnológica, teniendo en cuenta la tecnología local, etc. Muy bien. Entonces, este calendario comunal, colegas, debemos considerar como un banco de situaciones. ¿Ya? Como un banco de situaciones. Y para esto es importante que podamos leer un poco a John-Naer. John-Naer critica fuertemente los currículos que son esos carteles de contenidos y secuencias, ¿no? Algo así, ¿no? Esos carteles de contenidos. Critica fuertemente, inclusive critica el cartel de capacidades y competencias, critica. ¿Y qué dice más bien? Dice que el currículo debería ser un banco de situaciones. ¿Ya? Debería ser un banco de situaciones. Hay sistemas educativos en el mundo, por ejemplo, como el japonés, que está en base a proyectos, ¿verdad? Su currículo es un banco de proyectos. ¿Ya? Un banco de proyectos. Ya que está en la misma lógica que plantea John-Naer. John-Naer dice, el currículo debería ser un banco de situaciones. Por eso es de mucha importancia, maestros y maestras que estamos en la sala, tener esa habilidad de identificar la situación. Y dentro de la situación, los problemas. Muy bien. Pero ¿por qué el calendario comunal sería un banco de situaciones? Ya las críticas han habido, ¿no es cierto? Y seguirán habiendo al calendario comunal. Y una de las críticas decía, pero oye, si la siembra, los chicos de secundaria ya lo vienen haciendo de manera cotidiana con su familia. ¿Ya? La ayuda de la familia son sus hijos y van a sembrar, van a cosechar, van a cultivar, etc. ¿Para qué vamos a repetir nuevamente eso, lo que están haciendo en el colegio? Perdón, en su casa. ¿Para qué vamos a repetir en el colegio? Decía. O así critican, ¿no? Sin embargo, es importante tener en cuenta que la intención no es precisamente desarrollar la actividad en sí misma, sino la actividad nos sirve, primero, para identificar qué saberes locales están detrás de esa actividad. Entonces, un elemento de mucha importancia son los saberes que están detrás de esa actividad. Eso es innegable. Cada actividad socioproductiva encierra un conjunto de saberes locales. ¿Ya? Así es que, colegas, si se pregunta, Marcelino, ¿y dónde encuentro los saberes locales? Por favor, ten en cuenta, analiza una actividad socioproductiva y ahí vamos a encontrar un conjunto de saberes locales. Pero, ¿qué más encontramos? ¿Por qué se llamaría banco de situaciones? Porque cada actividad socioproductiva, colegas, implica un conjunto de problemas, un conjunto de situaciones. Ejemplo, estamos entrando a la época de cosecha de papa, por decir, en la zona andina. En la zona amazónica, digamos, vamos a hablar sobre la pesca, vamos a tratar de ver los dos ejemplos. Digamos en la cosecha de papa. Entonces los chicos, ayudando a su familia, a sus padres, va a ir a cosechar. Pero nosotros los profesores tenemos que ir a ver qué problema subyace de esta actividad. Una de ellas, por ejemplo, los mismos chicos van a ir diciendo, los mismos padres van a ir diciendo, así, mira, escucha, el precio de la papa ha bajado. ¿Por qué? Porque en el mercado hay abundante papa. Entonces ellos dicen, pero en agosto o en julio el costo de la papa es caro, ¿ah? Claro, entonces se dan cuenta que a partir de esa reflexión del estudiante que está en el marco de la cosecha de papa, pueden surgir problemas como el monocultivo,
¿por qué los precios en época de cosecha, si es monocultivo, bajan? Porque hay mucha oferta. Pero si habría policultivo, entonces no solamente ofrecerías la papa, ofrecerías el tarwi, la cañigua, no lo sé, muchos productos, entonces no habría sobreproducción de un solo producto para que a mayor oferta los precios bajen. ¿Se dan cuenta? Mira, surge esa problemática y en secundaria tenemos que capitalizar esa situación en el marco de la cosecha de papa. ¿Ya? Busquemos otra. A ver, es que en cada actividad podemos encontrar varias situaciones, colegas, no solamente una. Mira, unita les he sugerido como vinculado al mercado, al monocultivo, a la ley de oferta y demanda, etcétera. ¿Ya? ¿Y cuál sería el actuar competente a partir del abordaje de esa situación? Que en la siguiente campaña, pues, no enfaticemos en el monocultivo, pongámonos de acuerdo. No sé si han visto las experiencias de Suiza. En Suiza los pobladores, aparte de que cada casa tiene su chacra, no son ciudades así como nos han traído los invasores, como en el que vivimos lamentablemente llenado de cemento y todo, ya pistas de cemento, y cada vez cuando hay mejor cemento, cuando hay más cemento, más desarrollo. Esa es la idea de desarrollo que tenemos lamentablemente. Eso seguramente vamos a ir cambiando en el tiempo. Entonces colegas, es importante que a partir de esa actividad de la cosecha de papa se desarrollan, se configuran en actuaciones competentes para la siguiente campaña. Entonces, ¿qué haré? Nos organizaremos, pues. Nos organizamos para que en la siguiente campaña, si somos 50 agricultores, de los 50 vamos a dividirnos, tomamos decisiones, y ese es el actuar competente. No es quedarnos en lamentarnos, claro, pues, a mayor oferta, bajar los precios. A mayor demanda, o sea, a esa conclusión podemos llegar, sí podemos llegar, pero si no logramos aplicar esas reflexiones, no es un actuar competente. Busquemos otra situación en la cosecha de papa. Por ejemplo, a ver, llevas al mercado tu papa, entonces el comprador común y corriente va a observar ¿qué cosa? Que la papa no tenga muchos ojos, ¿no? Y así nos han dicho, la mejor papa, ojo. Si tú ves para el mercado, ¿qué papa sale más? Para la pollería, papas sin ojos, ¿no? Lisas y grandes, bien lisas, yuchka, ¿no? Papas así. Entonces, pero a algún estudiante se le va a ocurrir, profe, y eso aquí a mí me ha ocurrido, ¿eh? Profe, ¿por qué algunas papas cuando partes al medio está vacío? Mira, surge una situación, entonces la situación se concreta a través de una buena pregunta. Entonces empezamos a ¿por qué algunas variedades o algunas papas, ¿no es cierto?, tienen en su interior es vacío? A partir de ahí se puede generar una indagación súper interesante, ¿no? Súper interesante. De manera que identifiquen, pues, cuál es la razón. ¿Son todas las papas? ¿Qué variedades son? ¿Y qué tiene que...? Entonces, su indagación podrá ir a buscar a algún experto y decir, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Y las conclusiones que van a ir arribando probablemente sea el uso de agroquímicos, el uso de hormonas. Probablemente lleguemos ahí, ¿eh? Y las extrapolaciones que a partir de ahí se hagan, pues, van a ser fundamentales en la salud personal y pública. Mira, colegas, he citado solamente 2 ejemplos de cosecha de papa. Entonces, no pensemos hacer una cosecha vivencial, ya vamos a ir a cosechar de papa, cosechamos, cargamos sacos, la separamos y nos comemos lindo, palmas magistrales. No es eso el asunto. El asunto es qué problema está implicado detrás de esa actividad. Si haríamos el esfuerzo de identificar las actividades detrás, los problemas que hay detrás de cada actividad, vamos a encontrar un sinfín de cosas, ¿ya? Ese es el banco de situaciones. Entonces, Perrenau, que es otro autor, nos dice, oye, veamos la familia de situaciones. Si, por ejemplo, la actividad del calendario comunal es la cosecha de papa, detrás de esa actividad pues, hay una familia de situaciones. ¿Y por qué se dicen familia de situaciones? Porque en cada situación, de manera recurrente, ya se va a ir desarrollando capacidades similares, competencias similares. Por ejemplo, el hecho de que hablemos de la papa ya nos invita a que a partir de ahí se pueda desencadenar una familia de situaciones.
Por eso el calendario comunal es un banco de situaciones, ¿ya? Y está en la lógica del desarrollo de las competencias. ¿Y por qué es intercultural? Porque aprovechamos esta gran oportunidad de la actividad socioproductiva para recoger los saberes locales y hacer el diálogo de saberes, desarrollar el bilingüismo o el multilingüismo, que es exigencia del currículo, ¿verdad? Por eso, el calendario comunal es una herramienta pedagógica de mucha importancia. La misma que está vinculada a lo que les he dicho en la presentación anterior, cómo afrontamos la realidad tan diversa. Muy bien. Hasta ahí es el conocimiento del contexto, ¿ya? Concretamos en una herramienta pedagógica y a partir de acá podemos hacer todas nuestras planificaciones y justamente mañana Griselda en la presentación va a hacer uso de un calendario comunal para cómo a partir de ahí hacer la planificación. Una segunda condición, colegas, es el conocimiento del estudiante, es decir, sus características lingüísticas, ¿no? El grado de dominio de las lenguas, no solamente de la lengua originaria, también del castellano, ¿verdad? En la caracterización psicolingüística es necesario saber cuánto domina la lengua originaria, pero también cuánto domina el castellano, tanto a nivel oral, a nivel, etc. ¿Ya? Esa es una condición de mucha importancia. Y ustedes dirán, pero Marcelino, ¿eso es para enseñar la lengua originaria? No, colegas. Es para garantizar aprendizajes significativos. Por ejemplo, en mi aula la mayor parte de los estudiantes tienen lengua originaria, el quechua, digamos, ¿ya? Y veo que el castellano todavía no han desarrollado como esperaba. ¿Y cómo me doy cuenta? Y esta experiencia es una experiencia súper interesante que he visto, no sé si están en la sala algunos compañeros de Amazonas, en Condorcanqui. Cuando fui a visitar al colegio de Huahuaín, un colegio en un pueblo nativo, el profesor, un profesor Lino de Cajamarca, me acuerdo perfectamente, este colega había estado desarrollando argumentación y contraargumentación, y cuando ha dado oportunidad a los chicos a que argumenten y contraargumenten en castellano, han argumentado casi con poquísimas palabras, con pocas palabras. ¿Su finalidad cuál era de él? Desarrollar argumentación y contraargumentación. Mira, eso era su finalidad. Muy bien, pero el profesor se sintió tan mal porque los chicos hablaban poco. Y le sugiero, por si acaso, le digo, Lino, a ver que argumenten y contraargumenten en Aguajún. Los chicos empezaron a hacer un debate, pero que no nos alcanzó el tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, colegas, el dominio de la lengua está vinculado a los aprendizajes. Ya está vinculado a los aprendizajes, porque yo hablo lo que tengo, el caudal léxico desarrollado en mí. Si tengo suficiente caudal léxico en una lengua, probablemente voy a mantener un discurso un poquito más amplio. Pero si no tengo lo suficientemente desarrollado esa lengua, no tengo cómo expresar. Hoy quiero decir, pero no me sale. ¿Cuántas veces nosotros también hemos dicho? Oye, tengo en la punta de la lengua, pero no puedo decir. Es que no tenemos clara, no se ha formado la idea en el cerebro. Y eso tiene que ver con un adecuado desarrollo del tratamiento de lengua. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante el conocimiento, ¿no es cierto?, del dominio de las lenguas. Y obviamente está vinculado también al desarrollo de las formas de atención, ¿verdad? Al de fortalecimiento, de revitalización, cuando es lengua materna, cuando es segunda lengua, y trabajar ese detalle, ¿no? Ya es clave conocer, pues, el dominio de las lenguas en nuestros estudiantes. Para esto tenemos una herramienta que es la guía de caracterización lingüística, que está en la página web, está al alcance de ustedes, en Perú Educa, y pues a través de esto, todo profesor a los estudiantes de su aula, y todo director a los estudiantes de su institución educativa tendría que garantizar esta caracterización. Si, colegas, hiciéramos una caracterización real, no solamente habría 3.170 colegios en el país, yo les aseguro que superaríamos muchísimo más. Ya superaríamos muchísimo más. Lo que pasa, muchos de nosotros, estamos viendo no como una gran oportunidad de mejorar los aprendizajes, hacer el trabajo intercultural bilingüe, ¿no? Estamos considerando como, muchos decimos, es un retraso, ¿para qué ya que he hecho? Ya les he dicho que tiene una finalidad, ¿no es cierto?, superlativa este desarrollo. Para terminar, colegas, decirles que es importante también
una tercera condición, conocimiento del currículo. Conocimiento del currículo. Sobre currículo hemos hablado ya harto, ya en todas las capacitaciones que han tenido ustedes, he visto que siempre hubo el abordaje de la comprensión del currículo. Sin embargo, aún no lo tenemos claro. Aún no lo tenemos claro. Si no sabemos cuál es la lógica de nuestra competencia, si no sabemos cómo están planteadas las capacidades, si no sabemos cómo están planteados los niveles de desarrollo de la competencia, que es el estándar, va a ser difícil que hagamos una planificación y va a ser difícil que hagamos una buena mediación. ¿De acuerdo? Entonces, colegas, el conocimiento del currículo implica tener clara el enfoque de la competencia que se va a trabajar, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de esa competencia? ¿Cuál es el sentido de esa competencia? Comprenderlo. No solamente es repetirlo. Probablemente si ahorita les preguntara, a ver, colegas de matemáticas, ¿cuáles son sus capacidades? Probablemente podemos decir todo. Pero ¿qué implica cada una de ellas? ¿Ya? ¿Cómo hay que desarrollarla, esas capacidades? ¿Qué implica los estándares? ¿Por qué en el currículo nacional, en esta herramienta, cuando ves los estándares, aparece la escalerita? Comprendamos qué significa esos escalones. ¿Qué significa? ¿Por qué en una página han invertido poner toda una página de esos escalones? ¿Qué significa? ¿Ya? ¿Qué significa el actuar específico, como es el desempeño? ¿Verdad? Y eso implica tener una mirada panorámica de lo que ocurre en el currículo, ¿verdad? Se dan cuenta que partimos de la realidad, partimos del contexto, y no solamente nacional, sino internacional. Las demandas, las tendencias sociales y los desafíos son los que finalmente regulan de cómo se va a ir configurando un determinado currículo, ¿verdad? Es una tendencia mundial desarrollar el pensamiento complejo, ya les había dicho, es una tendencia mundial desarrollar el pensamiento complejo. ¿Se acuerdan que antes no hablábamos mucho del pensamiento complejo? Pero el ciudadano de estos tiempos y del futuro necesita tener desarrollado ese pensamiento complejo para que aborde la realidad de manera sistémica, holística, integral. Y les decía en mi presentación de las anteriores diapositivas, nuestros líderes, nuestros gobernantes necesitan tener esa mirada completa para diseñar políticas públicas que abarquen de manera integral. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, colegas, habrán ejecutado algún proyecto de inversión pública, por decir, han construido vuestro colegio o han estado en alguna obra, ¿no es cierto?, que hace poco han estado desarrollando. ¿Se acuerdan que antes nada tenía que ver el desarrollo humano? Pero en las últimas ha habido, aunque poco presupuesto, ha habido para, ¿no es cierto?, han financiado para desarrollar capacidades. Entonces, la dimensión formativa, ¿ya? Eso es un buen indicio de que un proyecto, pues no sé, a ver, cuando ejecutas un proyecto, digamos, de infraestructura, el hecho de construir ese proyecto de infraestructura tiene vinculación con los otros aspectos de esa realidad, con la vida de esa realidad, en todo sentido. Cambia la naturaleza, ¿cierto? El mover tierras tiene mucho impacto. El tumbar árboles, nosotros acá en mi tierra, Andahuaylas, teníamos un fundo que se llamaba Joyahuacho, que antes de la reforma agraria estaba en las manos de la iglesia. Pero ¿cuál ha sido lo interesante? Es que ellos habían sembrado árboles de capulí, algunos lo llaman guinda, algunos lo llamamos capulí, y era un fundo donde había prácticamente gran cantidad de capulíes, y en cada época de capulíes íbamos pues como de paseo, llamamos nosotros a chivaquear, ¿no? O sea, a recogernos capulíes, una fruta estacional muy, muy agradable. Ahora es la universidad que le han donado a la universidad esos terrenos, y lo han desaparecido los capulíes. Y cuando han desaparecido los capulíes, no solamente están desapareciendo historias, emociones de las personas, sino también, de hecho, el ecosistema de ese lugar está variando. Habían ciertas aves que probablemente se reproducían más porque comían capulí. Ahora, cuando no hay capulí, esas aves seguramente van a extinguir o van a migrar. ¿Se dan cuenta, colegas?
que toda acción humana siempre está vinculada con todos de su entorno. ¿Ya? Entonces, eso es desarrollar el pensamiento complejo, y es una tendencia mundial. ¿Ya? Y en este proceso, obviamente, movilizando o desarrollando un conjunto de recursos o capacidades, se desarrollan competencias las mismas que están vinculadas al perfil de egreso, que es la meta final, ¿verdad? Y para ver los niveles de desarrollo de las competencias tenemos ahí los estándares, ¿no es cierto? Y los enfoques es el gran marco que nos permite dar direccionalidad a la implementación del currículo nacional. Esos 7 enfoques que tenemos. Miremoslo de esa manera. No estoy detallando mayores detalles al respecto, pero en todo caso, colegas, con esto quiero terminar. Es importantísimo conocer el currículo para hacer una buena práctica pedagógica. Muy bien. Muchísimas gracias, colegas. Hasta acá mi presentación. Ahora sí, creo que si hay algunas preguntas, Hugo, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Marcelino, por tu presentación. Marcelino. Bien, vamos a plantear algunas interrogantes que son muy importantes. Aquí las 2 primeras preguntas que te planteo, Marcelino, una primera que nos dice: con el enfoque por competencias, en cierta forma desaparecen las especialidades desde el trabajo pedagógico, que desaparecen las áreas curriculares, ¿no? En este caso menciona el participante, ¿no? La segunda pregunta, y esta pregunta, Marcelino, es muy recurrente y sería bueno tu respuesta, que habla sobre si los conocimientos locales le va a servir al estudiante para ingresar a la universidad, ¿no? Es siempre, creo, una pregunta recurrente que también ha estado apareciendo en días anteriores, ¿no? Y también nos comentan que como ministerio deberíamos exigir a las universidades y otros centros superiores para que tomen en cuenta la EIB. Todo lo que aprenden los estudiantes en la EBR, la Educación Básica Regular, no es considerado por las universidades. Estas 2 preguntas, Marcelino, adelante con tus respuestas. Muy bien. Gracias, Hugo. A ver, la primera pregunta. A ver, colegas, las disciplinas no van a desaparecer. Lo que entra en debate, básicamente lo que entra en debate es cómo abordamos esas disciplinas. A ver, voy a ponerme en los 2 planos. Antes el abordaje era así: entramos al aula y decíamos, hoy día vamos a desarrollar la célula, ¿ya? Y desarrollamos la célula, ¿no? Concepto, partes, ¿verdad? Funciones, etcétera, ya. Desarrollamos la célula. Hemos desarrollado de manera fragmentada la disciplina. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Desarrollamos la célula, pero en el marco de una situación. No es que voy a desarrollar. La célula pues tiene vinculación obviamente en la vida, es de mucha importancia, y ahora que estamos en el marco de la pandemia, hacer por ejemplo diferenciación entre seres unicelulares con el virus o con las bacterias, entonces cobra mucha importancia la comprensión de la célula, y la bacteria son seres unicelulares, y comparar con el virus te da sentido. Es decir, si abordamos esa disciplina en el marco de una situación, cobra funcionalidad y sentido esa disciplina, ese conocimiento. En ningún momento hemos dicho que no es necesario desarrollar conocimientos. Colegas, tal vez ahora más que nunca es más necesario desarrollar conocimientos, pero no conocimientos desvinculados a la realidad. Hay un videíto, Los Zombies, en el cual el adolescente, es un videíto argentino, el adolescente que forma parte de este video dice: hasta ahora yo no sé para qué me ha servido la operación con polinomios en la pizarra. Yo también me acuerdo cuando de mi época de colegio, por ejemplo, desarrollábamos matemática, aritmética, álgebra, geometría. Entonces, en mi mente quedó la cabeza o el rostro de Baldor con su turbante en la cabeza, ¿no? Eso me quedó. Y todas esas operaciones con polinomios, ¿no? Suma, multiplicación, división de polinomios, páginas enteras de escribir símbolos matemáticos,
que si bien es cierto, probablemente ha desarrollado algo en nosotros, pero en algo habremos aplicado en nuestra vida, tendrá funciones. Por eso, pues, hablamos de aprendizajes significativos, ¿ya? De aprendizajes significativos. Entonces, en conclusión, si bien es cierto, organizativamente ya no tendríamos que trabajar nuestra práctica pedagógica de manera disciplinar, ¿ya? Pero es de mucha importancia que en el marco de una situación desarrollemos la disciplina para comprender mejor la situación. Por eso se dice, cuanto más conoces, de hecho vas a afrontar con más éxito la realidad. Cuanto más conoces, vas a afrontar con más éxito una situación. Cuanto más conoces, vas a afrontar con éxito un problema. Entonces el conocimiento, ¿no es cierto?, cobra importancia, cobra sentido, pero en una situación, en una acción. Eso con relación a la primera pregunta. Con relación a la segunda pregunta, si los saberes locales entran en el examen de admisión. A ver, colegas, la repregunta que haría sería, entonces, ¿la educación básica es para que los estudiantes postulen solamente? Entonces, ahí responde, el colega que ha preguntado eso debería responderse. No es solamente para que postule, pues. Formamos a las personas de manera integral. Es para que las personas afrontemos la situación. Y una situación es el examen de admisión. Pero no es una situación única en su vida, pues. Es una situación que obviamente implica hacer uso de un conjunto de recursos. Cuando digo recursos me refiero a los conocimientos, ¿ya? Es una situación donde tenemos que movilizar un conjunto de recursos. Lamentablemente aún sigue las formas de selección de las personas a través de preguntas de opción múltiple. Entonces, los niveles de pensamiento complejo que has desarrollado te va a posibilitar a que hagas un buen análisis de esa situación, de esa pregunta. Porque últimamente, colegas, si vemos también las universidades poco a poco están transitando, ya no hay preguntas, digamos, tipo, ¿no? Ya no hay problemas tipo. Por lo menos en las universidades que van transitando a este enfoque, ya no aparecen las preguntas, haya el valor de X y te plantea una cosa así. Ya no, sino si tengas que hacer un algoritmo, te plantean una situación, un caso. Y a través de ese caso, o sea, la persona tiene que entender el caso y llevar al plano simbólico, ¿ya? Al plano simbólico. Entonces, por lo menos hay muchas universidades, muchos exámenes que están en esa tendencia, y esa es la tendencia. Entonces, para terminar esta preguntita, Hugo, creo que no formamos a los estudiantes solamente para que afronten un examen de admisión, ¿ya? Formamos a las personas para que afronten distintas situaciones, y una situación es el examen de admisión. Y desde el momento que salimos de la casa al trayecto, por ejemplo, para ir nomás a rendir el examen de admisión, vamos viviendo un conjunto de situaciones, desde en qué movilizarme, ¿verdad? Cómo llegar temprano. ¿Te dan cuenta? Entonces, por ahí sería mi reflexión, y obviamente hay que seguir demandando, nosotros que somos de la educación básica, a la educación superior, que también se alineen las formas de selección de las personas. Finalmente, colegas, si hemos desarrollado el pensamiento complejo y los chicos, vamos a suponer que ha ingresado a la universidad, hemos garantizado que en la universidad pueda desenvolverse de manera más exitosa, aunque no digamos el término exitosa, de manera más adecuada. Va a afrontar las situaciones que se le vienen con calma. Y si no ha ingresado, también, si hemos desarrollado en ese marco de la complejidad, podrá enfrentar esas situaciones también claro, en distintas condiciones, pero también de manera satisfactoria, porque acuérdense, colegas, que todas las universidades no cubren a todos los egresados de un año de la secundaria, no cubren. Es más, los niveles de ingreso, hay un estudio, no es tan actual, pero un estudio de hace unos 3, 4 años atrás, Grade decía que casi menos del 4% de los egresados de quinto año ingresan a los centros superiores en el primer año, menos del 4%. Esos estudios seguramente en los tiempos van a ir cambiando, esperemos que sea eso, y también, vuelvo a repetir, esperar que las universidades también vayan asumiendo esta lógica, ¿no? De cómo ver el actuar competente de los estudiantes, ¿no es cierto?, para asimilar a sus casas de estudio.
Muchas gracias, Marcelino. Gracias por